esta mañana vamos a ver la historia de alguien que el destino, sus circunstancias, los golpes de la vida, ¿no?, su condición social, su condición económica, etc., nunca definieron quién él iba a ser. Es la historia de José. Es de esa persona, de este José, quien estando en la condición, ¿verdad?, de esclavo, siendo esclavo, condición a la cual la vida lo llevó, ¿verdad? Pero esas condiciones de la vida no pudieron vencer lo que él era por dentro. Siendo esclavo por las injusticias de la vida, él nunca dejó que su condición de esclavitud externa se interiorizara en él. Y aunque fue realmente, ¿no?, como muchas veces nosotros en la vida, fue traicionado por las personas más cercanas, en este caso sus familiares, sus hermanos, los cuales abusaron, ¿verdad?, de que él era un muchacho jovencito y entre muchos cometieron una gran maldad contra él, ¿verdad?, una gran maldad que parecía que iba a marcar su futuro. Una gran maldad que nosotros a veces no nos imaginamos, o alguna cosa que quizás algunos de nosotros desde muy temprana edad hemos sufrido, pero si esa es nuestra situación, creo que todos hemos sufrido injusticias en la vida. Pero aquí tenemos un ejemplo, mis queridos hermanos, de alguien que por dentro era libre, aunque era esclavo de condición, ¿no? Fue vendido por sus hermanos a los madianitas, pero en su corazón él era alguien que por causa de un sueño él sabía quién realmente era. Por eso es tan importante nosotros saber realmente quién somos, ¿verdad? Él sabía su destino final, y aunque tardó, ¿verdad?, pero llegó. Dios, en medio de esas circunstancias difíciles de su vida, lo anduvo preparando, ¿verdad?, para un destino glorioso. Y saben, mis hermanos, si nosotros dejamos que Dios nos lleve, dejamos que Dios nos prepare y aprendemos de José aquella condición que él tenía, aquel carácter que él demostró, si nosotros aprendemos eso, nosotros también llegaremos a un destino glorioso. Quizás no exactamente como él, pero un destino glorioso que podemos decir de otra manera, ¿no? Entonces, miren, en esta historia que vamos a compartir hoy día también nos vamos a ver, digamos, quizás contrastando, podemos contrastar con otra persona, con otras personas, un pueblo entero, miren, que también no estaban en la condición de esclavos, el pueblo de Israel. Miren, hermanos, ellos fueron liberados milagrosamente por el poder de Dios, fueron sacados de su condición de esclavitud en que se habían encontrado. Ellos vieron la poderosa mano de Dios actuando a su favor, ¿no? Una y otra vez, de toda manera, Dios con portentos, con milagros y con demostraciones. Y ellos, no se puede decir que ellos llegaron a dudar si Dios estaba con ellos, ¿no? Como José, en un momento dado, él pudo haber dudado, a ver si Dios estaba con él, porque solamente en toda la primera parte de su vida fueron fracasos y fracasos, él portándose bien, y venían, ¿no?, las recompensas, como si fuera un hombre injusto. Pero miren, aquellos hombres que estamos hablando, los israelitas, hermanos, estaban viendo a ese Dios todopoderoso actuar a su favor, pero saben que nunca pudieron vencer al esclavo que tenían por dentro. Amén. En contraste, la historia de José, él fue metido en una condición de esclavo, abandonado, aún aparentemente abandonado por Dios.
Amén. Pero a ese Dios Él no abandonó nunca. A ese Dios que parecía que lo había abandonado, aunque no era verdad. Aunque Dios le dio una gracia, pero el actuar de Dios en la historia de José era un actuar silencioso, era un actuar interno, era un darle gracia nada más. No era como los israelitas, que realmente ellos vieron, ¿verdad?, cómo Dios abrió el mar rojo para que cruzaran. Amén. Esa historia del pueblo de Israel en Egipto, ¿no?, que desde el comienzo, ¿no?, de su salida de Egipto, vieron la mano de Dios a su favor, es diferente de la historia de José. Hermanos, la obra del Dios omnipotente, maravilloso, amoroso, nunca entró en su vida. Nunca entró en su vida. Así nosotros muchas veces podemos ver a ese Dios maravilloso y Él tiene dificultad de entrar en nuestra vida. Y a veces, hermanos, todavía no hacemos otra cosa que seguir las circunstancias. Vivir como víctimas de las circunstancias de la vida. Amén. Era como los israelitas eran como una veleta. Cuando todo iba bien parecía que estaban bien, cuando todo iba mal se caía. Quizás muchas veces nos ha pasado a nosotros en la vida y esto no es bueno, no es correcto, ¿verdad? Nosotros necesitamos mirar, como dice Pablo, que se sostuvo como viendo al invisible, sostenerse viendo al invisible. Es la idea, pero es la cosa que hizo José. José caminó así. Amén. Yo quisiera realmente deseo que al transcurrir esta historia, ustedes y yo permitamos que Dios nos hable al corazón. Y que según la circunstancia personal de cada uno por las que estamos atravesando, permitamos que Él obre, permitamos que Él, ese ejemplo maravilloso de su palabra, venga a nosotros y haga de nosotros personas como José, personas productivas, personas generosas, personas que al lado de Él nunca podían permanecer igual. Amén. Que nosotros, hermanos, nunca permitamos que esas circunstancias nos transformen a nosotros. Amén. Que esta historia que estamos viendo, estas historias, nos acerquen a ese Dios que lo que quiere hacer es transformar por dentro, desde adentro hacia afuera. Y aprendamos de la fe de José, porque José es un ejemplo de fe. Que esa fe sea el ancla firme que nos sostiene en una condición de personas buenas, personas generosas, personas que siempre están mirando para servir al Señor y para servir a los demás, como es el plan de Dios. Que el propósito eterno de Dios nunca se vaya de nuestra vida, aunque las circunstancias sean terribles como la fueron para José. Amén. Yo pido al Señor que me use, amén, para decirle, mi hermano, a usted esto, para que usted salga si es que tiene algo de esta condición triste de los israelitas, y tomemos el ejemplo de José, y que nosotros salgamos de esa situación, que nunca nuestra situación determine nuestra condición. Amén. La situación no puede determinar tu condición. Que lo que estás viviendo exteriormente nunca defina lo que pasa interiormente. Debemos aprender a revelarnos a la manera de Dios, a las circunstancias de la vida. Sé que muchas personas están pasando circunstancias en su vida tristes, difíciles, y muchos de ellos se han quedado estancados en la vida. Han quedado siempre esperando que venga algún
mágico acontecimiento que les cambie el rumbo. Pero si esa es tu situación en este momento, yo te digo que esta historia es para ti. Esta historia te puede llevar a hacer lo mismo que este hombre hizo, nuestro amigo José. Amén. Revelémonos a las circunstancias de la vida y veamos que aún en medio de lo peor podemos seguir siendo libres. En medio de la esclavitud, como estuvo José, él tenía una libertad interna. En medio de su pobreza, él era generoso y enriquecía a todos aquellos a los que lo contrataban. Amén. Él bendijo aún a sus propios hermanos, a su propia familia que lo habían vendido. Él siempre fue una bendición y eso es lo que Dios quiere para sus hijos. Amén. Que las circunstancias que todos vivimos nunca definan la persona que somos. Amén. Todos quieren estar a la cabeza. Al final de cuentas, todos quisieran cambiar su condición, que todas las cosas se les facilitaran, que venga un golpe de suerte. Y algunos hasta están dispuestos a pagar cualquier precio. Están dispuestos aún a corromper su corazón, a vender barato la verdad que tienen en su vida. Pero hermanos, Dios nos muestra a través de la vida de José que este no es el camino, que este no es la forma, que la grandeza externa viene de una grandeza interna, y grandeza interna que José nunca negoció. Amén. Y veamos un poquito su historia nomás. Yo a veces hablo con personas que pienso que han leído la Biblia, ¿verdad? Que pienso que ellos que por lo menos algunas historias que estamos contando lo saben, pero a veces también me equivoco y empiezo simplemente a sacar conclusiones de las historias, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver un poquito algo de la historia de José. Ustedes saben que José fue el 11º hijo de Israel, ¿verdad? Del que comenzó siendo Jacob. Jacob, ¿no? Aquel hombre que fue el nieto de Abraham, ¿verdad? Y que después su nombre fue cambiado a Israel. Por una obra de Dios también. Tremenda obra de Dios, ¿no? Jacob también tiene mucho que decirnos. Si pudiéramos ver la historia de él, ¿no? Un hombre que empezó con su estigma, ¿no? Él era un engañador. Jacob era un engañador, pero era un engañador que buscaba lo espiritual. Es más, incluso quería conseguir las cosas espirituales en base a engaño. Este Jacob era realmente sui generis, ¿verdad? Pero así como muchos de nosotros, la verdad que muchos de nosotros, yo veo mi propia historia, ¿no? Muchas veces tenemos hambre espiritual. Yo creo que desde el comienzo de mi vida cristiana tuve hambre espiritual. Pero también como Jacob tenía muchos defectos, muchas cosas difíciles. Y Dios, hermano, en el transcurso de la vida se encargó de transformar a ese Jacob, ¿verdad? Y lo llevó a ser Israel. Lamentablemente, así como Jacob, él tuvo hijos en medio de una situación de injusticia, ¿no? De esos tratos con su suegro. Él le engañaba, su suegro lo engañaba a él engañaba a su suegro, siempre queriendo conseguir las cosas. Y tristemente, sus primeros hijos fueron influenciados, podemos decir, por el Jacob. Ya José fue un hijo ya un poco, cuando Jacob ya era un poco más mayor, ¿verdad? Él quizás podemos decir en los últimos años de su vida antigua. Bueno, hasta que él un día, como ustedes saben en la historia, fue transformado. Dios lo transformó. Tuvo que llegar a situación límite donde estaba
su hermano, él estaba esperando que su hermano Esaú viniera. Él se regresó a la tierra donde debió haber estado siempre, donde las promesas de Dios eran, ¿no? la tierra prometida. Pero el problema es que ahí lo estaba esperando un hermano enojado, ¿verdad? Al cual él le había robado la primogenitura, él le había robado la bendición, ¿no? que su padre Isaac le dio. Entonces él tenía miedo, pero llegó un momento en que él decidió volver, y en esa decisión de hacer la voluntad de Dios, y en medio de tanto miedo, porque muchas veces, hermanos amados, hacer la voluntad de Dios es hasta peligroso, no es popular. Él estaba regresando y se entera que su hermano viene con 400 hombres, ¿verdad?, a recibirlo. Y cruza, bueno, no estamos en la historia de él, pero tenemos que ver qué pasó con él, porque él cruzó y se fue solo y peleó toda la noche con el ángel, ¿verdad? Hasta que él pudo vencer su propio carácter. Y el ángel lo cambió, le cambió el nombre y le dijo: ya no te vas a llamar Jacob, sino te vas a llamar Israel. Dios quiere transformarnos a nosotros de Jacob en Israel. De Jacob, el que hace las cosas por su cuenta, el que se busca hasta las cosas espirituales sin ayuda de nadie, engañando de cualquier manera. Y el nombre Israel quiere decir el que pelea con Dios. Entonces nosotros debemos de cambiar de nuestra condición Jacob, amén, a una condición Israel. Y en nuestra vida debemos aprender a pelear nuestras batallas con Dios. Dios con nosotros. Amén. No contra Dios, sino con Dios. Amén. Entonces, este Jacob tuvo su hijo José después de ya mucho tiempo, un poquito antes de haberse convertido, podemos decir, ¿verdad?, en Israel. Y bueno, sus hermanos empezaron a tener envidia. Dice en Génesis 37, si quieren abrir su Biblia, vamos a ver casi todo en Génesis, ¿verdad? Toda la historia está en Génesis. En el capítulo 37, dice en el versículo 3: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de colores diversos. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Miren, aquí hay un error, ¿verdad?, que a veces cometen los padres, de una especie de acepción de personas, ¿verdad?, hijos preferidos. Igual pasó con Jacob, ¿no? Cuando estaban Jacob y Esaú, dos hermanos mellizos, la mamá empezó a tener preferencia por Jacob y el papá por Esaú, ¿no?, los hijos preferidos. Y en este caso, hermanos padres, cuídense de esta situación, porque miren, el padre que lo amaba y hace muchas cosas por amor, le dio una túnica mucho mejor que a todos los demás. Lo único que hizo es que los demás lo envidiaran y le tuvieran rabia. Amén. ¿Cuántas veces el exagerado amor de los padres le hace más daño a los hijos que bien? ¿Cuántas veces el darle todo es lo peor que puede pasar? Amén. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser inteligentes, pedirle a Dios ayuda. Y bueno, dice, sus hermanos ya le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y luego, ¿qué hicieron? En el versículo 27 de este Génesis, cuando ellos estaban en el campo y José lo mató, ¿no?, ¿verdad?, para que
averiguar qué estaba pasando con ellos, ellos llegan a venderlo. Dice en el versículo 27 de Génesis 37, y dijo: venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, ¿verdad? Estoy leyendo solamente ya algunos versículos, porque es larga la historia, ¿verdad? Son varios capítulos, pero aquí la cuestión es que ellos, al final de cuentas, al comienzo incluso le querían matar, ¿verdad? Y su hermano mayor lo salva. Entonces dice él: vendámoslo entonces a los ismaelitas, y que nuestra mano no sea sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Amén. Y sus hermanos convinieron con él. Y luego, cuando pasaron los madianitas, dice el versículo 28, los mercaderes sacaron a José de la cisterna y lo trajeron arriba y le vendieron por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto, ¿no? Miren, José, el niño mimado, el niño más querido de su padre, con una túnica de colores, ahora vendido, ahora un esclavo más, ¿verdad? Imagínense el golpe tremendo que él recibió, todo porque su papá no fue sabio, porque lo mimaba mucho más que a los demás, y fue vendido a Egipto. Y más adelante en el versículo 36 dice que los madianitas, llegando a Egipto, lo vendieron a Potifar, oficial de Faraón, dice, el capitán de la guardia. Amén. Y luego, miren, José, aquí es maravilloso mirar cómo José reacciona. Y aquí es donde de veras tenemos que aprender. ¿Cuántas veces nosotros lo que hacemos siempre es querer hacer la justicia? Porque el domingo pasado hemos hablado de eso. Queremos hacer justicia, ¿sí? ¡Qué injusto!, ¿verdad? Y aquí no se ve a José con una actitud. Dice en el capítulo 39, dice el versículo 1: llevado pues José a Egipto, dice, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y esa es la única cosa que nos debe interesar, porque esa es la única cosa que necesitamos para vivir y para vencer todas las circunstancias. Dios estaba con José, y dice: y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Saben qué, hermanos? Él fue vendido como esclavo, pero no trabajaba como esclavo. Él trabajaba como dueño, como gerente. Por eso dice el Señor a los esclavos en el Nuevo Testamento, que trabajen como para el Señor y no como para los hombres. Amén. Ahí Dios le dio gracia. Él no estuvo lamentándose, no estuvo ahí diciendo: ¿qué voy a hacer? Y ahora, es más, si ustedes se dan cuenta, todo su trabajo, toda su prosperidad, no era nada para él. Él era un esclavo. Todo era para su amo. Y a veces yo veo a los trabajadores que están enojados de que sus amos ganen plata. Y andan enojados, y andan trabajando mal. Ahí Dios no mueve su mano. Ahí Dios no le da lo que le dio a él. Dice: Jehová estaba con José, y él fue varón próspero. Y dice que se reconocía. Hermanos, cuando nosotros tenemos la buena actitud como buenos cristianos, nos van a reconocer, quizás no al comienzo, quizás va a tardar. En la vida de José, ¿cuánto tiempo tardó en llegar a ser lo que Dios quería que fuera, lo que sus sueños le decían? ¿Y cuántos tropiezos? Y siendo esclavo, dice el versículo 4 que halló gracia en sus ojos,
y le servían. Amén. Dios nos ha llamado, hermanos, al mundo para hallar gracia en los ojos de los hombres, por servirles, por tener un espíritu generoso. Imagínense un esclavo con un espíritu generoso. ¿Cuántas veces decimos, yo no puedo hacer nada, por eso no tengo nada que dar, no tengo nada que dar? Y nos quedamos así, sin hacer nada. Pero no hay nadie que no tenga nada que dar, y menos nosotros que tenemos a Dios. Muchas veces, aunque sea una oración, no sé, pero siempre debe haber algo que dar. Siempre debemos de preocuparnos, porque todo lo que hacía José, hermanos, no era nada para él. El esclavo era un objeto. El esclavo no tenía derecho, no era una persona. No se le pagaba sueldo. Su sueldo era haber agradado a Dios. Amén. Cosa que estaba bien metida en el corazón de José. José amaba a Dios. Y eso es algo que tenemos que aprender. Y José no quería dar mal testimonio de Dios por nada. Y dice el versículo 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, dice, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Miren, hermano, esta me parece una figura de lo que Dios quiere para todos los hijos suyos. Que donde quiera que estemos, algo haya, hay una unción, una gracia que transforme el ambiente. ¿Cuántas veces nosotros escapamos de los malos ambientes? Pero Dios quiere que transformemos los malos ambientes por su actuar en nosotros, cuando nuestro corazón está limpio, cuando nuestro corazón es un corazón generoso y amoroso. Amén. Y fue bendecido, dice. ¿Y él qué hizo? El hombre dejó en las manos de José, dice el versículo 6, que dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Amén. Amén. José, mis hermanos, fue bendecido y bendigo. Ahora ya estaba como mucho mejor tratado él, aunque todo lo que había hecho era para su amo. Y bueno, la única cosa buena que tenía fue para su desgracia. Dice que él era de hermoso semblante y de bella presencia. ¿Y qué pasó con eso? El versículo siguiente dice que aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso los ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Amén. A veces, hermano, las bendiciones que tenemos, los recursos que tenemos son más bien para mal, digamos, ¿no? En este caso, la mujer, hermano, se quiso acostar con José, quiso adulterar, traicionar a su esposo con José. Y conocen ustedes la historia. José sufre por su integridad, por su fidelidad. Sin embargo, él no se corrompe, no traiciona sus convicciones, no traiciona a su amo. ¿Y cuál es el pago? Lo meten a la cárcel. Dice el versículo 39, versículo 19. Y la mujer miente, ¿verdad? Conocen la historia, ella grita como si él realmente la iba a violar. Y dice el versículo 19, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, dice, él se encendió su furor. Y tomó el amo a José, dice el versículo 20, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Muchas veces, hermanos queridos, en vez de tener el resultado de una vida, de un comportamiento, de una generosidad, al final de cuentas uno está como peor, ¿verdad?
en una condición peor. Ahora no solamente era esclavo, sino que era un esclavo preso. Estaba en la peor condición que podía haber en ese tiempo. Pero ¿sabe qué? Él era esclavo, él estaba esclavo, estaba preso, pero no era esclavo ni era preso en su condición. Él seguía siendo libre y próspero en su condición interior. Amén. A veces queremos que todas las circunstancias se alineen, que todo se dé. Yo quiero que me den el mejor trabajo, ¿no? De ser posible directamente empezar de gerente en la fábrica, ¿no? Todos queremos así, ¿verdad? Hay gente, hermanos, que está ahí y años sin hacer nada, cuando tiene tanto potencial en su vida en manos de Dios. ¿Cuánta necesidad hay? ¿Y cuánto esa persona puede prosperar siendo generoso con su tiempo? Incluso muchas veces hasta trabajar gratis, hermano, es mejor que no hacer nada. ¿O no? Hasta eso es mejor. Porque tarde o temprano, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Pero ¿qué hacen muchos? Están ahí, paralizados, detenidos. ¿Por qué? Es que a mí no me dan oportunidad. Es que las condiciones son tan difíciles. Es que no hay ningún trabajo que me guste. Por lo menos pónganse a orar. Amén. Por lo menos pónganse a orar, a buscar a Dios. Yo recuerdo de un hermano nuestro en la iglesia. Y él no es que era loco, ¿verdad? Él buscaba trabajo y no encontraba. Y él fue y dejó su nombre, buscó. Y no había. Y se puso en su casa a ayunar. Le dedicaba toda la mañana a Dios. En aquellos años, ¿verdad? Estábamos allá en la Rey de Reyes. Muchos de ustedes no estaban ahí, lo conocen. Ahora este hombre es un hombre próspero. Tiene una empresa y es pastor. Incluso es pastor. Amén. Y él fue dirigente. Fue dirigente, ya hizo todo lo que tenía que hacer, esperó en Dios. ¿Y sabe cuando esperamos en Dios? De la manera que Dios quiere, ¿verdad? Dios no se queda con las manos cruzadas. Amén. 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 En la cárcel dice el versículo siguiente, el versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y lo mismo, dice, y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Dice, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. ¿Qué dice la Biblia del que quiere ser el primero, el líder? Dice, el que quiera ser el primero de vosotros será el siervo de vosotros, el último. Amén. Servir y servir. Y miren, él era tan confiable, hermano. ¿Quién le va a dar, pues? Es como darle, ¿no? Al gato que cuide los ratones, ¿no? A un preso dejarle a cargo de otros, de los demás presos, necesita haber habido un testimonio poderoso de vida de José. Cuando alguien veía a José, hermanos, él veía a un hombre de Dios. Él veía a Dios, él veía que él era un hombre de honor, no veía a un amargado, a un enojado con sus hermanos, a uno que maldecía la vida por cómo le había ido en la vida. Y aún habiendo sido fiel a Dios, metido en la cárcel.
Hermanos, tenemos que aprender de José. Amén. No es nuestra condición externa la que debe determinar nuestra vida, nuestro futuro. Son los pensamientos de Dios. En un día tuvo un sueño. Y yo creo que él se aferró a ese sueño. Y Dios tiene, dice la Biblia, pensamientos de paz y no de mal para nosotros. Él tiene un fin para nosotros precioso, maravilloso, como un buen padre que ama a sus hijos. Hermanos, es así. Pero nosotros somos el problema. Mira, los israelitas saliendo de Egipto vieron el poder de Dios, vieron la mano de Dios, el amor de Dios, y no merecían de pura gracia. Pero nunca ellos definieron en su interior ser fieles a Dios. En cambio, José no quiso pecar por amor a su amo y por amor a Dios. Amén. ¿Será que cuando yo soy fiel a una persona, a un hombre, es malo? ¿Será que si alguien prospera porque yo soy un buen trabajador, es malo? No, mis hermanos, la envidia es lo que le lleva a la gente enojarse contra los que son prósperos, contra los que trabajan, contra los que son industriosos. Esa envidia es del infierno, eso no es de Dios. Cuando ahí vemos yo he visto muchas veces, y los hermanos han sido tentados muchas veces en hablar en contra de sus dueños, en contra de sus jefes, del dueño de la empresa, de que les pagan una miseria. ¿Saben? Deje eso a un lado. Sirva a Dios ahí. Y si no te pagan lo suficiente, yo te aseguro, Dios te va a hacer llegar de otro lado. Amén. Porque si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios te dará las cosas por añadidura. Tú no estás trabajando por un sueldo, tú estás trabajando porque Dios te puso ahí para dar un testimonio de Dios. Es eso para lo que nosotros trabajamos. Nuestro trabajo es simplemente un lugar de provisión y también es un lugar de testimonio. Debemos ver así nuestro trabajo. Miren, José era preso ahí en la casa. Y él dice, todo lo que se hacía, él lo hacía. Me imagino, él lavaba los baños, él limpiaba todo. Él era pues un servidor, le sacaba el jugo a su tiempo. Amén. Tenemos una vida corta, mis queridos hermanos, para estar echados en la cama. ¿Verdad? Llega un momento en que nos vamos a dar cuenta que la vida se pasa. Y ese tiempo que nosotros no servimos, y ese tiempo que nosotros no crecemos, es un tiempo perdido. Miren, Jacob es verdad que fue transformado, pero él fue transformado tarde, ya viejo. Ojalá Jacob hubiera sido transformado de joven. José sí, José fue transformado de joven. Él no tenía muchos años cuando estuvo en estas condiciones. Ahora hay gente, ¿verdad?, que dice, bueno, de joven voy a disfrutar la vida, ningún fruto para Dios. Cuando sea viejito voy a dar fruto. No, así no funciona Dios. Ni cuando son las mejores condiciones, ni cuando sea viejito, no. Es hoy y es aquí donde me encuentro, en la situación que esté viviendo. Amén. No necesito nada para servir, no necesito nada para vivir una vida de generosidad donde yo me doy. Porque Jesús también se dio a sí mismo por mí.
¿Y qué pasaba? Dice el versículo siguiente, el 23, dice, no necesitaba nada, atender nada el jefe de la cárcel. Dice, cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. La Biblia dice, hermanos, el que tiene, dice, tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que piensa tener, le será quitado. El que hace funcionar su vida, el que hace funcionar su fe, tendrá más fe. El que ora, aprenderá y orará más. Pero el que no ora, va a dejar de orar. En todo es así la vida. Es un principio de vida. El que tiene y empieza a hacerlo, tendrá más. Hasta en el dinero pasa así. Los que son pobres y no se van empobreciendo más. Y los ricos, ¿qué pasa? Se van enriqueciendo más. Principio de vida. Amén. En lo espiritual, sí, en lo espiritual es algo muy importante. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo oraré al Padre y os dará el Espíritu Santo, y Él vendrá y les enseñará. Él nos va a dar más. ¿Para qué quieres aprender más de la Biblia si lo que sabes no estás haciendo? Si lo poco que sabes, lo poco que tienes certeza, lo estás dejando de hacer. Si en lo pequeño no fuiste fiel. ¿Qué dice? El que es fiel en lo poco, sobre lo más también es fiel. Amén. Y el principio, y al que es fiel en lo poco, sobre mucho le pondré. Amén. ¿Cómo José nos muestra esta manera de ser? Y otra cosa que él tenía en su corazón, hermano, era paciencia. Él supo esperar hasta el final, al tiempo de Dios. ¿Se acuerdan que después ahí en medio de la cárcel, cuando se encuentra con el copero y que era uno el copero y otro era el panadero del rey, ¿verdad? Y bueno, él le profetiza al copero y él le dice, acuérdate nomás cuando estés allá en el trono. Bueno, y al panadero lo matan y al copero lo vuelven a su puesto y el copero se olvida de José, ¿no? Parece, hermano, que cuando uno está haciendo bien las cosas, todo viene para atrás, todo viene para atrás. Pero ¿sabe qué, mi querido hermano? Si tú estás haciendo las cosas como Dios manda, no te preocupes. Ten paciencia, sigue haciendo todo como Dios quiere, síguelo haciendo. Llegará el momento. Llegará tu momento. Amén. ¿Y sabe qué? Llegó el momento. En cuanto a los coperos, aquí en el capítulo 40, dice el versículo 20, leamos un poquito solo para mostrar cómo se olvidan a veces las personas ingratas de los favores que les hacen, ¿no? Dice, al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos, versículo 23, no se acordó de José, sino que le olvidó. Amén. La ingratitud es otra cosa también que pasa con todos los seres humanos. Amén. Yo recuerdo cuando nosotros, esa situación que pasamos allá en otra iglesia y salimos, hubieron 2 o 3 hermanos que nos dijeron, pastor,
yo le voy a ayudar, yo voy a ayudar, lo voy a sostener. Se olvidaron. Le cuento, si una sola vez, siquiera preguntaron, digamos, ¿no? Y estuvimos un año sin trabajar, digamos, nosotros, ¿no? Dejamos el ministerio, ¿verdad? Pero Dios se encargó de proveernos. Amén. Tremendamente, digamos, ¿no? Y no con los que decían, sino con los que fueron, ¿verdad? Porque una cosa es lo que uno dice, ¿verdad? Otra cosa es lo que uno hace. Entonces aquí, estos coperos, este copero, ¿no? Se olvidó de Dios. Bueno, Dios hizo, bueno, que se acuerdan, ¿no? Que tuviera el faraón un sueño y ahí, ¿no? Se acordó el copero de quien le había interpretado el sueño. Amén. Y Dios sabe, hermanos, el tiempo, eso es lo que tenemos que tener nosotros mucho cuidado de esperar el tiempo de Dios, de no acelerar las cosas. No es bueno comer, no sé, un durazno cuando está todavía verde. Mejor no saquemos el durazno verde. Esperemos a que madure, seamos pacientes. Dios tiene un tiempo. Amén. Dios tiene un tiempo. Y en ese momento, cuando el copero fue devuelto al puesto porque el ser copero del rey, hermanos, era un puesto altísimo. Era un puesto, no, pues él tenía muchísimas cosas buenas, ese puesto. Pero no era el momento, no era el tiempo. Y otra cosa que tenemos que aprender de esto es que Dios, para ponernos en un lugar de importancia, nos prepara. Amén. Nos prepara nuestra vida, nuestra comida. Si nosotros pasamos, así como en colegio, los exámenes de Dios, llegará un punto en que vamos a ser promovidos, ¿no? El capítulo 41 se cuenta, ¿verdad? Después de que el faraón sueña el sueño, el copero se acuerda de José y lo mandan llamar. Y dice el versículo 41, capítulo 41, 28, dice: esto es lo que respondo a Faraón, dijo José. Lo que Dios va a hacer, dice, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño del faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Miren cómo Dios guía. Amén. Dios nos guía. Yo recuerdo en este último campo, no sé, se los puse ahí en la iglesia, si usted lo vio. Predicó un pastor joven, de su padre también pastor venezolano, y él hablaba de cómo ellos sobrevivieron a la crisis. Están sobreviviendo y tienen una iglesia grande y sobreviven. Y él decía, la primera cosa que tenemos que aprender, decía, es a escuchar a Dios. Dios nos habló antes de que pasara, que hiciéramos esto. Por ejemplo, Dios les había hablado que hagan pozos para el agua, porque dice que había tiempo en que una semana no tenían agua y no tenían luz. O sea, él habla de varias cosas, ¿no? que Dios les habló. Entonces decía, cuando pasen crisis, si tienen crisis, la primera cosa que tenemos que hacer es escuchar a Dios. Y esta situación es ideal. Dios dice, va a venir 7 años de mucha abundancia. Pero la mucha abundancia, ¿para qué era? Para que ellos guardaran. Y esa abundancia hizo que Faraón fuera prosperado, ¿verdad? Faraón fue dueño de todas las tierras de Egipto. Faraón, o sea, lo llevó a Egipto al lugar
el sitial más grande en aquel tiempo porque él salvó a todos los pueblos del hambre. Miren qué lindo, ¿verdad? Un esclavo que por su fidelidad a Dios salva al mundo de morir. Si hubiéramos visto la historia de José al momento de que él fue vendido a Potifar, por ejemplo, ninguno de nosotros, nadie creería. Así como su sueño, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando él soñó el sueño y les contó a sus hermanos? Se enojaron con él, hasta su padre y su madre se enojaron con él. Amén. Pero Dios sabe lo que tiene para nosotros, y Dios tiene planes para cada uno de nosotros, mis hermanos. Y ahí dice, y él le dice a Faraón en el versículo 33, por tanto provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, le dice, y ponga gobernadores sobre el país y quiten la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en el depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y ahí Dios dice, perdón, el Faraón lo pone a gobernar. El versículo 37 dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Hermanos, necesitamos eso, el Espíritu de Dios, fluyendo y dándonos gracia. Muchos tienen al Espíritu de Dios nomás para temblar, para caerse, para llorar. Pero el Espíritu de Dios nos va a llevar a un futuro con Dios, a prosperidad. ¿Y qué es prosperidad? Nosotros hacer el plan de Dios en esta tierra. El mundo, miren hermanos, muchas veces estamos protestando del mundo, qué fea la situación, qué situación en los hogares, qué situación en los colegios, la educación, están viniendo todas estas modas, que el homosexualismo, que no sé, el aborto, y que todo se está arruinando, que están arruinando la familia. Pero nosotros no sabemos el poder y el potencial que hay en un hijo de Dios entregado al Señor. A veces nos parece así como José. Si, por ejemplo, yo le digo que a nadie hubiera creído en José. Ahí como un esclavo, el más pinche de los esclavos. Pero era fiel, era generoso en su corazón. Él no vivía, escúcheme, según su condición, o sea, una condición externa. Él siempre vivía bien, como si fuera Señor, como si fuera Él mismo el dueño. Él trabajaba como para Dios. Él siempre en su interior era el líder, el ganador. Amén. Él no dejó que las condiciones externas le determinaran quién era. Amén. Y bueno, y lo puso a gobernar. Y después de esto, hasta la familia de José entra en Egipto. Amén. Dice el versículo 47, capítulo 47, versículo 11. Dice, así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. ¿Y sabe qué pasó, mi hermano, con ellos? Ellos llegaron a Egipto en un momento tan difícil, pero tenían toda la abundancia de Egipto y siguieron viviendo ahí. En Éxodo, en el capítulo 1, nos muestra la historia de los hermanos y de todo el pueblo. Dice, Éxodo 1:6 dice, y murió José
y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Bueno, la historia, al final de cuentas, los israelitas terminan esclavos. Ellos empezaron bien, ¿verdad? Favorecidos, Faraón les dio lo mejor, la tierra de Ramsés. Pero en su corazón siempre fueron esclavos. Se ve la vida de ellos. Usted puede leer en Génesis. De todos sus hermanos, Leví, Judá, fueron terribles esos hombres. Ya con saber que vendieron a su hermano menor, ya es grave. Amén. Amén. Y aquí empieza el Éxodo, ya 400 años después, todos esclavos. Todo el pueblo de Israel esclavos. Y aún, hermano, ahí, cuando Dios envía a Moisés y Dios muestra su poder, las plagas, cómo saca de ahí a los israelitas, cómo abre el mar rojo, los lleva por el desierto. Dios ahí se muestra poderoso, grande, amoroso. Muestra que los había escogido por gracia. Pero no pudo Dios sacar de su corazón la esclavitud. Amén. No se trata de esperar grandes avivamientos, grandes milagros. No, eso no, a veces no hace nada. Trae nomás una bulla momentánea que se pierde al final. Es nuestra actitud la clave. Tenemos a ese Dios poderoso que a veces actúa visiblemente y a veces actúa internamente, pero es la actitud de nosotros que debemos vivir con la forma que José era, la generosidad de vida que tenía ese hombre. Él hacía, él bendecía. Donde él estaba había bendición, había prosperidad, había una buena palabra, había un hombre que la gente podía confiar en él. La gente lo ponía en los mejores lugares, lo hacía servir y él lo hacía. Amén. Amén. Dios nos ayude con este ejemplo de José. Que podamos aprender de él, que nuestra historia empiece a cambiar hoy, especialmente si somos jóvenes. Dejemos de estar quejándonos, dejemos de estar perdiendo nuestro tiempo, dejemos que Dios trabaje en nuestro corazón, nos haga hombres y mujeres de Dios, y que después se vea la gracia de Dios en nuestra vida. Pero eso viene después de decisiones que hizo José. Eso se vino con una actitud de José, de ser fiel. No importa si estaba, no tenía nada, que era un esclavo. Pero así, hermano, sin tener nada, tú puedes promover prosperidad. Amén. Porque no es que no tienes nada, es que no se ve nada, pero tienes a Dios, lo tienes todo. Y tener a Dios no es pues, como todo el mundo cristiano dice, yo tengo a Dios. No, tener a Dios es ser fiel a Dios. Tener a Dios verdaderamente es servir a Dios, vivir para eso. Eso es lo que debemos aprender de José. Amén. Se puede estar en una condición de esclavo, pero en el corazón se puede ser libre. Puede ser que no tenga nada de dinero, no tengas trabajo. Eso no es ningún problema para Dios. A tu alrededor hay miles de oportunidades de servir, hay miles de oportunidades de hacer el bien. De eso, hermanos, no hay escasez. De oportunidades de hacer el bien no hay, cero escasez. Que podamos aprender
a ser generosos aún no teniendo nada, como José en su condición de esclavitud. Hermanos, un hijo maduro de Dios siempre tiene algo con que bendecir a los que están a su alrededor. José, hermano, enriqueció al mundo entero, empezando de una condición de esclavo. Amén. Y hay gente también que puede tenerlo todo, pero tiene la esclavitud en su corazón, es infiel. Tarde o temprano regresará a su condición de esclavitud. Aún como los israelitas, teniendo el favor de Dios, teniendo el poder de Dios a su favor. Lo que sí sé que muchas veces ser fiel es sufrido. Muchas veces tenemos que pasar por cosas que parecen que todo va mal, que la recompensa tarda. Pero hermanos, muchas veces ni siquiera debiéramos estar viendo nuestros ojos poniendo en la recompensa. Porque al ser fieles a Dios, ya estamos haciendo bien. Amén. Simplemente de ser fieles a Dios, de amar al prójimo, ya estamos en la condición de fieles. Y eso es lo más importante. Y cuando tú te alegras de eso, puedes tener paciencia para esperar tu propia prosperidad. Amén. Amén. Vamos a orar. Yo quisiera que un momento usted pudiera tener un tiempo de silencio, mirar su corazón. ¿Qué está haciendo en este tiempo con su vida? Yo les hablo a los que nos están mirando también por el Facebook, a ustedes hermanos. Puede tomar una decisión que cambie su vida. El cambio de su vida quizá no va a ser de la noche a la mañana, porque lo que Dios hace con nosotros es tratar con nosotros, prepararnos. Pero para ello tiene que haber una decisión de vivir en generosidad, de ser útil para los que nos rodean, de ser una bendición. Dios quiere que seamos una bendición. Y lo que parece poco, que nuestra influencia es mínima en esta tierra, pero si nuestra fidelidad es verdadera, nosotros gobernaremos. Aquí está un ejemplo de reino. José llegó a gobernar. Y no solamente a un país, sino su gobierno se extendió a toda la gente, porque la gente que no era de Egipto, la gente que era de afuera de Egipto, también vino a pedir. Amén. Que Dios nos inspire en esta vida de José. Y que pronto, ojalá que sea más pronto que tarde, pero podamos ver ese mover, aquello que nosotros como cristianos debemos tener. Que Dios multiplique los José en esta tierra. Amén. Que usted sea un José, una José. Padre, yo te quiero pedir que nos ayudes a ser productivos, a ser bendición donde quiera que estemos. Que no caigamos, Señor, en la autolamentación, ni en la crítica, ni en la envidia, Señor, de aquellos a quienes bendecimos, aquellos que quizás a veces hasta se hacen ricos o prosperan a través de nosotros, que eso no nos importe nunca. Estemos contentos con hacerles el bien.
Y que sepamos que Sí, Señor. tú eres Dios. Y te queremos pedir esa gracia que estaba con José. Que esto que leemos, que tú estabas con él y que todo lo que él hacía prosperaba, pase con nosotros. Que así sea nuestra vida, así sean nuestras manos, nuestras acciones. Que haya prosperidad y bendición donde quiera que nosotros estemos, aun cuando estemos pasando por un estado de esclavitud, de un estado de escasez, de un estado aún de pobreza. Yo no sé, Señor, tú conoces dónde estamos todos nosotros. Que seamos levantados hasta el lugar donde tú quieres llevar. Que esta tierra beba de los cristianos, Señor. Que esta tierra Aleluya. sea bendecida por los cristianos. Y que nosotros no andemos buscando a ver quién nos bendice, porque tú eres quien nos bendice. Aleluya. Y que seamos la bendición para otros, sabiendo que tú eres el dueño de todo. Gracias, Padre, por tu palabra de esta mañana. Te pedimos ayuda en nuestras actitudes. En el nombre de Jesús.